a comenzar a grabar. Espacio de alquimia significa justamente esto, ¿no? Que no digo que esté mal, no digo que esté mal, digo que hay que tener cuidado, porque nosotros, o sea, queremos ir profundizando la teoría y, como digo, resignificarlas. Porque, por ejemplo, miren esto que feo, pero para que vean un ejemplo concreto también como en el espacio de alquimia de la unión entre el pensar, el sentir, ¿sí? Y el hacer, puede mandarse una cagada. Una persona que está dentro de una estructura, ¿no? Y se queda metida, por ejemplo, en la estructura de la perversión y es un pedófilo. La única idea clara que tiene es de estar con los pibes o pibas, ¿sí? Esa es la idea. Es una idea que queda en la fijación, en donde el placer está dada, ¿sí? Antes, digamos, podríamos decir, la cuestión que va más allá de una cuestión de placer, sino que de goce, y tiene que ver con violaciones, y tiene que ver, bueno, con la manipulación. Fíjese que la acción se une al pensamiento y manipula desde un chupetín hasta un alfajor, hasta lo que sea, un juguete, lo investiga, lo analiza, sabe, usa la empatía cognitiva para justamente saber dónde atraparlo. ¿Sí? ¿Y qué siente? Y siente eso, ese placer del goce, de no del su rompimiento del cuerpo y de la identidad, sino del rompimiento y el cuerpo de la identidad del otro. Entonces, contrariamente a como hemos aprendido en la psicología social, yo no estoy muchas veces a favor de espacios de alquimia, o sea, del espacio de esta homeostasis entre el pensar, sentir, hacer, porque también como puede ser positivo, puede ser negativo. Y además, nosotros cuando atendemos ya la psicología social clínica, lo que trata es que la gente esté en un espacio de crisis. Porque si suspendemos la crisis, por ejemplo, no damos nosotros, por ejemplo, una administración de una medicación, suspendemos el síntoma, lo tapamos. ¿Y entonces qué cadena seguimos? Entonces lo mandas a su casa. ¿Y vos te pensás que solucionaste el problema? Entonces ahí hay una cuestión, ¿no? Y yo le agrego una cuarta zona, que esto no lo van a encontrar, por eso les voy a describir algo, que es el decir bien lacaniano. Porque ese decir también puede estar o no en estado de equilibrio o puede ser predominante a una de las otras áreas. Por ejemplo, decir que te amo, pero en realidad te odio. ¿Sí? Entonces, hay algunas cuestiones. Hola Sandra, bienvenida. Me di cuenta de la Sandra porque siempre miro ese dibujito que le está sacando un coso rojo por la nariz, lo cual me llama extremadamente la atención. Es nuestra profe de natación. Así que bueno, si alguno tiene por ahí que aprender a nadar, como yo, podemos ir a donde está ella, no sé dónde. Debe estar por ahí terminando. Ok, entonces tengan en cuenta, vamos a empezar duro la primera clase, ¿sí? En el sentido, cada vez que veamos las personas, los grupos, las familias, cuando hablo de grupo estoy hablando de tres personas, nunca de dos personas, porque las dos personas pueden ser complot, pueden tener una relación simbiótica. La tercera siempre es en discordia. Necesito un tercero. Con esto no estoy planteando solamente el poliamor, aunque también podría ser, ¿no? Pero necesito el tercero que me venga a decir, yo siento celos de vos. Necesito un hijo, necesito un tercero, decir, ¿a quién estabas mirando? Porque si no ese grupo, es decir, somos idénticos. Entonces nuestra identidad está porque amamos nuestras semejanzas. Desde Freud siempre se estableció que se amaban las semejanzas, fíjense hasta qué punto, me estoy yendo al carajo, pero fíjense, ¿no? Se amaban las semejanzas y entonces vos te enamorás de los que son iguales. No, enamórate de los que son distintos, porque después si te agarra un COVID y una pandemia, te queda en tu casa esa naranja con gajitos de limón que no sabes qué hacer. Empezás a descubrir que no era todo así. Y además, fíjense qué pasaba con las personas cuando se enamoraban, decían, ¿no? Este amor, cómo
el otro como objeto de mi propia falta. ¿Dónde te pongo en mi falta? Y se moría, por ejemplo, mi abuelo, y a los 15 días se muere mi abuela. Diagnóstico: se murió de tristeza. La estructura melancólica, es decir, se murió, y ahora yo ya no podré vivir sin él. ¿No? ¿Por qué? Porque bueno, en esta identificación que entra la melancolía, quiere decir que el otro forma tanta parte de uno que lo completa, pero no solamente en sentido simbólico, sino que uno lo cree real. Y entonces, si el otro no está, el otro se fue, hasta se lleva, ¿no? Es la experiencia narcisista en la identificación del otro, una identificación narcisista en el otro. Entonces, esa famosa frase que dice: el otro se fue y la sombra sobre el objeto perdido cayó sobre mi propio yo y lo secó. Una frase maravillosa de 1912 de Freud, ¿no? Y que la vuelve a decir en el 19, justamente cuando él puede hablar de duelo y de depresión, ¿no? En esa parte Freud estaba bien. Lo que pasa que después toda la historia, cuando llega del occidente hacia aquí, sobre todo en el occidente que se hablaba, ¿no? De todas estas cuestiones amorosas, pero de objeto. Entonces, si no estás, me muero, tipo Romeo y Julieta, ¿no? Y todas estas fábulas de amor, que en realidad eran desamor y morimos los dos, pero siempre queda uno sufriendo con la tragedia que te va a durar toda la vida. Creo que la cuestión, en teoría de enamoramiento, es: no busques tanto los iguales, también busca los distintos, ¿no? Porque los iguales es aquello que a la larga te va a hacer pelear, te va a hacer discutir y no vas a poder resolver esos conflictos. Pero vamos a volver con este tema luego para no ponerlo en la primera de las clases, ¿no? Entonces, pensar, sentir y hacer en la vida cotidiana atravesados por el lenguaje. Más allá del sujeto de necesidades concretas de existencia, ¿sí? También somos sujetos, o sea, el sujeto como en la necesidad, en el sentido más materialista, podríamos decir, el término de Marx y Hegel, somos sujetos producidos y productores a la vez. El ser productores, ¿sí? Significa que yo puedo transformar la naturaleza, en el sentido de la materialidad, para poder, ¿no? Satisfacer mis necesidades. Pero esas necesidades tienen que ser comprendidas que solo la puedo satisfacer en la producción que es con el otro. Con esto quiero decir, no existen proyectos que sean de uno solo. Los proyectos siempre son con el otro y en relación con el otro. Y ahí viene la idea que hemos nombrado y trabajado, que es la de vínculo. Entonces, y otra vez volviendo al amor, porque yo soy muy enamoradizo, ¿vieron cómo soy? Entonces no me puedo mover mucho de acá. Entonces, fíjense esta cuestión, que antes se hablaba de la relación, ¿no? Que yo tenía con el otro, con la otra persona, con el otro yo mínimo, o sea, en minúscula, o el otro yo con mayúscula. Hoy hablamos de la interacción, porque si yo te doy todo como en esa relación, pero vos no me das nada, lo que es una interacción, porque la interacción es el feedback, mi deseo se cae. En algún momento, mi deseo se cae. Entonces también estamos en la espera de encontrar, bueno, muchas veces lo que esperamos, ¿no? Como siempre digo, no coincide con lo que encontramos, pero tal vez nos apacigua un poco. Tal vez, bueno, no es todo, ¿viste? No lo puedo todo en la vida, pero puedo ser feliz siempre y cuando ustedes puedan definir que la felicidad es hoy, un momento. Ahora, si la felicidad la tienen como pensando en proyectos a largo plazo, se van a frustrar. Se van a frustrar, lógicamente. ¿Qué es lo que ha pasado en la sociedad argentina con una teoría occidental? Entonces, cuando yo hablo de la interacción, ¿sí? Yo digo, la interacción que tengo como sujeto producido y productor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a producir? No solamente la materialidad, también soy productor de vínculos. Y ahí es donde entra nuestra teoría de la identidad. La teoría de que ya no soy yo, sino que soy lo que han construido de mí. Por lo tanto, esa identidad, de ese latín antiguo, de idem, significa igual. Aunque les duela, nos duela, somos algo
de los que han hecho con nosotros. Pero también, como punto positivo y de resiliencia, en algún momento podemos decir, yo no quiero hacer más eso. Y ahí entra ese proceso de la crítica, aquello que se ha naturalizado. Porque lo que Ana Quiroga nos quiere decir, y Pichón, es que la crítica de la vida cotidiana es aquello, ¿sí?, en donde se ha naturalizado todo lo que es, por ejemplo, el encubrimiento, lo que se oculta, la distorsión, por ejemplo, en las distorsiones familiares, ¿no? Entonces, lo que se naturaliza queda en las familias y en las sociedades como la ideología dominante de poder, diría Foucault. Eso es tomalo como natural. ¿Qué tomás como natural? No sé, ir a una marcha, ¿sí? Lo voy a tomar como natural en una marcha y que te pregunten, ¿por qué venís a la marcha? No sé, porque me invitaron o porque respondo lo mismo que el otro. Ahí se pierde, y ahí voy a hablar de salud. El concepto de salud que nosotros manejamos, como ustedes bien saben, no tiene que ver con este estado de perfecto estado de equilibrio biopsicosocial, ni siquiera con el relativo, o sea, como la OPS, ¿no?, lo plantea. El grupo de primero, como vienen muchos técnicos, enfermeros, algunos médicos en el posgrado, por ahí no quieren entender esto, que es distinto, porque nosotros lo que planteamos es que así la enfermedad, ustedes la deben entender como el exceso de salud o el exceso de algo. ¿Se acuerdan en primeros auxilios psicológicos que yo les decía? Si vos tenés un exceso de futuro, o sea, lógicamente, cuando estás hablando con una persona que tiene exceso de futuro, o sea, no lo podés parar acá. Está comiendo ahora, ¿y qué vamos a comer a la noche, negra? Pará, boludo, estamos acá comiendo, ¿me entendés? O sea, ese es un exceso de futuro que se marca, lógicamente que trae una angustia, porque en algún momento va a ser intolerable y se transforma en ansiedad. El exceso de futuro es ansiedad. El exceso de presente para aquellas acompañantes terapéuticas tan bonitas que están hoy aquí, que no tienen un peso partido por la mitad porque Dios me lo pagó. No lloré, Romina, pero bueno, sabes que es así. Eh, es un exceso del presente, pero no porque no te guste tu laburo, lo que vos aprendiste, vos lo llevás como vocación adentro, sino porque te tiene poder. Ven, ahí está la diferencia entre la psicología social y la psicología social clínica, cuando planteamos los grupos internos, cuando decimos que es una falacia laburar sobre la individualidad, porque nunca laburás con ese pibe o esa piba. Claro, bueno, también la mía. Entonces, es natural. O es natural no pelearse también. Pero tenemos 14 nosotros, somos 14 en un asado, ya por suerte ya se han peleado todos y no viene más nadie porque aparte no podíamos pagar el asado porque siempre hay algún boludo que no pone guita, ¿vieron cómo es? Pero volvamos a este tema del pago. Yo no estoy cansado, 27 son, pero ¿de dónde lo sacaste todo? Bueno, no quiero preguntar, no me cuentes. Volvamos a IOMA. Yo no estoy cansado de hablar con el pibe, porque por más que labure en una institución escolar con autismo y que se me parta la cabeza, yo puedo laburar, ¿no?, con ciertas técnicas, instrumentaciones, ese acompañamiento, pero estoy cansado de los compañeros, de la maestra, de los padres, de los directivos y de idioma. Esos son sus grupos internos. Y entonces ese exceso de presente, que encima hace que yo venga a mi casa, y no es que me saco el ambo y, ay, se terminó. Bueno, ahora ya no, ¿no? O es como, ahora ya no, no estoy en función. Pelota, estás durmiendo a ver cómo, y soñás cómo podés resolver el problema para el otro día. Es una planificación de por vida, ¿no? Y hay una cuestión ahí, que ese exceso del presente es lo que nosotros llamamos estrés. Y es una angustia tan grande que llega un momento que a los que más asisto son aquellos que laburan en salud mental y discapacidad. A mí me encanta esto. Es que dice, ustedes están todos locos y todas locas, porque es verdad, están desgastados. Y también te desgasta el maternaje, el paternaje, la nueva sociedad que muchas veces te deja ahí como madre soltera, padre soltero, y que está buenísimo, ¿no? Si es sobre todo por decisión propia o por el cuidado, te desgasta.
porque es una mochila grande que vos llevas. Llega un momento, no sé, ¿a alguno le pasó acá? ¿No? Yo me pongo acá, a veces me pongo ahí, decir, después se me pasa, ¿vieron? Es como el amor. Entonces digo, estoy podrido de ser padre, loco. ¿No? Siempre estoy en una cuotita de decir, voy a tirar toda la mierda, cargar en la bolsita e irme, ¿se acuerdan? Cargar el palito, les juro. Y después vuelvo y digo, bueno, vamos, ¿a dónde vamos todos con la bolsita? Pero bueno, pasa esto, porque ese exceso del presente también se carga, ¿no? Que es el estrés, también se carga del exceso del pasado, de, de las fallas, de las faltas, de los huecos, de la historia. Y ese exceso de pasado se llama depresión. Entonces ven como los excesos. Vos consumí, está todo bien, porque estamos en una sociedad que consume, consumidora, capitalista, neoliberal, libertaria. Todos consumen todo. No, y ni hablar de los videojuegos que pueden llegar. Algunas acá son expertas, yo sé muy bien, ¿sí? Pero todo es así. Entonces, ¿está bien o está mal consumir? Bueno, yo no soy Dios para juzgarte, ni en el cielo ni en la tierra tampoco. Pero el exceso del consumo te va a llevar a un consumo problemático. El exceso del consumo problemático te va a llevar a una adicción. Ahora, ¿podés tener un mecanismo de control? Sí, claro, por supuesto. Por eso estamos aquí, que tiene que ser preventivo. Pero no tenemos que poner una sociedad, ¿no? Con armas hacia el enfrentamiento, una sociedad que diga, ¿no? Con la fuerza, una sociedad que ponga alcohólicos o narcóticos anónimos y diga sustancia cero, ¿no? Alcohol cero, porque no es así, porque va más allá de lo legal y ilegal. Entonces, hay personas que sí, nosotros favorecemos a que sean cero, pero porque han pasado en las adicciones. Pero hay personas que han pasado por un modelo de sustitución y no son adictos. Simplemente que ellos mismos se ponen el rótulo de adicto o la sociedad se los pone. Y están jodidos salir de ahí cuando te ponen el rótulo. Cuando vos te dices la familia, hablando de familia, sos sapo de otro pozo, nunca te quedaste callado. ¿Sí? Y entonces ahí es el momento, ¿no? ¿Cómo me queda el pelo corto? Porque no me lo puedo acomodar para ningún lado. ¿Estoy bien así? No, no, ustedes están. ¿Sí? ¿Te gusta, Susana? Bien. Porque estoy acostumbrado desde los 13 años que tengo el pelo largo, alguna vez me lo he cortado, pero bueno, nada, es para disimular, como le dije. Ah, Pipico, cómo me secaron, mirá, gracias. Qué charlatanas que son. Bueno, sigamos con esto. El sujeto para la psicología social tiene que ver con el sujeto material, de esas necesidades que vamos a satisfacer en la interacción. Fíjense cómo voy cambiando también, para no decir la relación, en la interacción con el otro. Es decir, Marx decía, pero tienen que tener cuidado con la palabra de objeto, porque Marx, en el capitalismo desastroso este que vivimos, te diría, uno, como obrero, ¿no? Del proletario, por ejemplo, es un objeto, ¿sí? Un objeto, una mercancía. Ahí viene un concepto bárbaro que es el de plusvalía. Una mercancía en este mercado caótico, feroz, porque uno se compra y se vende como cualquier otro objeto. Loco, ¿no? Aquellos que pueden hacer predicciones son. Y acá es así. Uno se compra y se vende a un precio, ¿no? Porque uno, está bien que sea productor, pero también es producido. Y vos sos productor, pero como en esa época, ¿no? Sos productor según lo que diga el jefe, porque vos antes eras un productor libre, pero ¿qué pasa? Vanessa, por ejemplo, en la casa le llevaban la lana y me hacía 3 pullovers. Y yo nada, este fin de semana vieron que fue largo, que en realidad no disfrutamos nada, pero bueno, ¿qué pasó? No hice nada. Entonces cuando viene a buscar la producción, ¿no? El sistema domesticario, digamos, o doméstico, cuando viene a buscar, claro, Vanessa tiene 3 pullovers, yo hice uno. Entonces decía, no, no puede ser. Este tipo es un carajo. Entonces ahí comienzan, ¿no? Los talleres. Necesitamos un lugar oscuro, insano, y que esté regido sobre todo por medios y mecanismos de control. Si no haces lo que yo te digo, inclusive le pegaban.
Y esos son los talleres. Por eso no les voy a decir feliz Día de la Mujer, porque para mí es un día de la conmemoración de la lucha, justamente en contra de estos talleres, ¿sí? Que alguna o varias de estas mujeres dejaron de ser justamente depositarias para pasar a ser portavoz. Entonces no le digo, es un día de lucha, un día de conmemoración de esa lucha que nunca más vuelva a pasar. Porque es como decirle, ¿no? Hay una cuestión entre el festejo del día. Bueno, aquí nosotros festejamos. Ayer fue, anteayer el Día de los Hermanos, mañana es el Día de la Luna, pasado, bueno, qué sé yo. Pero de esos días, por ejemplo, a una persona que la ha pasado y ha sufrido en Malvinas, feliz día, ¿no? Del militante que fue a Malvinas, y el tipo te quiere matar, porque la pasó contra mal, porque fue una estafa política, y dio la vida y vio morir a los compañeros. ¿El día de qué me estás festejando? ¿Del veterano? Entonces, es una conmemoración, hay que ir cambiando las cuestiones. Bien, volvamos. Definiciones de sujeto. Tengan en cuenta esto, vayan anotando por ahí. ¿Tienen para anotar? O están como en mi casa y no encuentro una lapicera. Ya comenzamos. Bien, bien. Esa letra tan prolijita siempre, Ceci. No como la de Daniela, que es un desastre. Pero bueno, ya como la entiendo, aparte me lo escribe, se lo puedo contar a Dani, sí, en servilleta, es como yo, ella es caótica, entonces no tiene más papeles, entonces bueno, esto es un cuaderno y vos decís que tenés circulito, escalas musicales, dibujos, lo que encontrás, ¿viste? Y bueno, y Daniela me escribe en hojas de cuadernito así a veces, porque no le anda el celu, porque bla, bla, bla. Para que se vayan conociendo, le doy el hincapié para que tengan buenos vínculos también. Ok, entonces, sujeto del psicoanálisis, freudiano, sujeto del deseo. Solamente eso. Vamos a quedarnos ahí. Hablar del deseo es por lo menos hablar de dos vertientes. ¿Sí? Hoy el maestro, el doctor Chinaski anda por ahí tirando psicoanálisis freudiano. No le crean todo, es como Rolón, no le crean todo porque es parte del capitalismo. Es interesante algunas cosas que dice, pero bueno, hay toda. Ya vamos a tener nosotros nuestros espacios así de reality. Va a ser caótico. Posta, me han planteado hacer algún espacio así. Es lo único que me falta y después, bueno. Sujeto del deseo. El deseo de Freud básicamente tiene dos vertientes, ¿sí? Una vertiente que tiene que ver que el deseo surge desde la falta misma, o sea, deseo como falta. Surge en esa no coincidencia entre el placer esperado y el placer encontrado. Ahí surge el deseo. Si yo espero, me decía Daniel el otro día, que mi marido, no, perdón, venga, ¿no? ¿Cuándo me vas a traer un dos corazones? Y el tipo viene como si nada, ¿viste? Negra, me hiciste de comer, así bien en patriarcal. Hay un placer esperado y el placer encontrado que no está ahí, no hay una coincidencia. Entonces, te hacen falta. El deseo hacia él se cae y pronto buscamos un deseo para que sea la segunda vertiente, que es el motor de la vida. O te quedas aceptando que nunca más vas a tener un dos corazones y vivís en falta para toda la vida. O comenzás a tomar el deseo como el motor. Está bien, esta falta, a vos te falta. Vos no me lo podés dar. Lo charlamos si querés. Pero si ya lo charlaste, ya lo volviste a hacer, lo charlamos de nuevo. Y bueno, yo no voy a dejar que muera mi deseo. Por eso, Bucay, me acordé de algo, decía, pero entiendan esta parte también, en un lindo cuento, que también era re capitalista, ¿se acuerdan? ¿Saben quién es Bucay, Jorge Bucay? Algunas sí. Romina no, porque me estás mirando con una cara, decir, ¿quién será el tipo este? Bueno, uno gordito que andaba por Canal 13, ¿no? Psicólogo,
Era el único que teníamos conductual, o sea, tenía la formación psicoanalítica, era conductual. Y en el momento también, muy capitalista, ¿no? Porque vendía cosas. Pero en realidad, cuando yo termino toda esta parte, empiezo a ver sus cuentos y estaban geniales. Y me sirvieron muchísimo para elaborar con los pibes, con la adolescencia. Así que se los recomiendo que vayan buscando. Él elaboraba mucho con Recuentos cuentos, para ¿no? Demian, para ¿Eh? Claudia. ¿Cómo? Recuentos para Demian y cartas para Claudia. Exacto. Bueno, y él decía que la solución a este tema del deseo, ¿no? Que no lo decía con estas palabras, pero uno puede decir, esa solución tiene que ver un poco con buscarse un amante. Entonces, antes, ¿no? La no coincidencia entre el placer esperado y el placer encontrado, mejor solución, buscate un amante. Pará, Vanessa, porque no estoy hablando de humanos. Tal vez, y ahí viene el tema, tal vez el amante sea aquello que yo le pueda depositar y brindar amor, como por ejemplo tener flores, como por ejemplo leer un libro, como por ejemplo el arte. Te cae, Vanessa, con todas tus ilusiones. Pero también buscarse un amante, ¿no? De otro lado. Pero, ¿no? Qué interesante esto, porque quiere decir, pará, ya no pongo tantas fichas de amor en vos, sino que también entiendo que yo tengo un deseo, ¿sí? Y voy a buscar. Esto es lo que necesitamos. Y esto es lo que nosotros hacemos, tratar de renovarle el deseo a las personas, porque las personas que vienen con una depresión, que han caído, bueno, en cualquier lado, sobre todo en esto que yo le decía, en los excesos, eh, el deseo es una bomba. Y si caen en la melancolía, parece, no tienen más deseo, no deseo más vivir. O sea, hay un principio de nirvana que piensan en el suicidio. No tan así, o por ejemplo, trabajando ustedes este año seguramente con Putin y demás, anorexia y bulimia, que está el deseo no de una vieja teoría de tánatos, de la muerte. O el deseo, ellos te lo dicen, quiero dejar de vivir. Pero cuando ustedes analicen las 4 áreas que hoy vimos, no quieren dejar de vivir. Te lo dicen para tal vez manipular una situación. No todos los que se quieren suicidar quieren dejar de vivir. Tal vez quieran cambiar de vivir. O tal vez quieran suicidar a otro. Poniendo, ¿no? En una homonimia entre suicidio y homicidio. Bien, sujeto del deseo. Vamos a dejarlo ahí. El segundo sujeto que me parece interesante plantear, que se venía dando, que es el sujeto más o menos en la misma época del conductivismo, es el sujeto de la conducta. O sea, uno es lo que hace. Bueno, ¿no? Pavlov, bueno, ¿cuántos otros han hecho experimentos con los niños, con las niñas? Han fabricado miedos, que ahí tienen algo que rompe con lo instintivo, y es ese sujeto, ¿no? Que ustedes tienen que ver esto, la diferencia, tal vez que la conducta es parte de un comportamiento, si lo ponen en términos sociales, ¿no? Eh, como más amplio. Entonces, como tenés dos definiciones del hacer, uno restringido, que sería la conducta, y otro es el comportamiento, que lógicamente está normalizado y naturalizado, como pasa en las escuelas. Por eso yo siempre pregunto, ¿hay inclusión? ¿O qué se normaliza? Y se normaliza que si ustedes son acompañantes terapéuticos vayan vestidos de otro color, para que no se confundan con el loco, con el discapacitado, ¿no? Con la persona con discapacidad. Se normaliza que todos los pibes en la primaria en un colegio público vayan con guardapolvo blanco. Yo sé de dónde salió igual. Fue un intento justamente para poder entrar en un estado de equilibrio porque la gente, como había colegios públicos solamente, y entonces en 1890 venía gente, hijos de terratenientes, con mucha guita y venían vestidos de re bien, ¿no? Eran como, qué sé yo, los cuentos así de Cenicienta, y venía gente de lo que había quedado
que fue la porcirga de la sociedad hecha por Sarmiento, Roca y compañía, ¿no? Entonces, venían descalzos. Entonces, una de las maestras, ¿no? que estaba allí, dijo, lo tengo que homogeneizar. Entonces, ahí fue la idea de ponerle guardapolvos blancos a todo. Sin embargo, nosotros desde otro lado, por eso nosotros no usamos delantares, no usamos, bueno, sí, ambos o guardapolvos, porque estamos de igual a igual. Hoy cambiamos, debemos cambiar esa teoría, sobre todo en la asistencia, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunas cuestiones. Bien, ese es el sujeto de la conducta, observable, empírica, ¿no? Bien de una cuestión que tenga de un laboratorio conductual, como nosotros en el borde. Ya vamos a ir, este año vamos a hablar, a ver si algunos compañeros y colegas eh, están vivos todavía, porque perdemos comunicación. Ver si podemos ir al borde también. Vamos a hacer unos viajecitos para que también conozcan, por ejemplo, el primer laboratorio experimental de la conducta, ¿no? De psiquiatría en el Borda, para que vean todo esto que yo les estoy contando. Bien, esa sujeto de conducta, ¿sí? En el medio, Pichon Rivière, ¿sí? Viene con este sujeto social totalmente, pero sujeto de necesidades concretas de existencia. Sujeto de necesidades. Que por un lado es complejo, porque si él habla de la necesidad, por eso hay un corte con el psicoanálisis, pero no niega el deseo, pero hablaba de las necesidades que tiene la gente, tanto de las necesidades en términos emocionales, ¿no? Por ejemplo, imagínense algunos compañeros que han perdido una hija en Bahía Blanca hace 2 o 3 días, y las necesidades materiales. Claro que no tienen el mismo peso, pero esas necesidades materiales también duelen, porque están llenas de significaciones cargadas, ¿no? Fíjense si ustedes tienen algo de su mamá, de su papá fallecido, de su abuelo, de un hijo, y se pierde. ¿No pierden algo también? O sea, es representacional. No digo que tenga el mismo valor, pero es una representación simbólica y también está esa necesidad. Entonces, no pueden venir algo a ver, no sé cómo te vamos a ayudar como Estado. No, eso no lo vas a hacer recuperar, pero por lo menos dame un abrazo, porque necesito un abrazo, necesito una contención emocional porque la necesito. Y eso es lo que falta, ¿sí? Lo que falta que si bien la psicología humanística se va a la mierda a veces y termina todo como, les digo yo, un abrazo evangelístico, perdón, pero no tiene que ver con lo eclesiástico, sino todos juntos, ¿no? A veces el humano desaparece en términos de crueldad. Ves en la mirada de los otros cómo las estructuras ya no son fijas y pasan a ser dinámicas. Y en una persona ves que es psicótico, neurótico, perverso y sobre todo un hijo de puta. Bueno, complejo. Eh, y sobre todo lo ves cuando están con esta gente que tanto necesitan. Nosotros lo vimos con los barrios de aquí, va un poco más por el aeropuerto, y bueno, no llega ningún político. Hasta que a veces necesitas la fuerza con la prepotencia del trabajo, ¿viste? Esto que yo decía el chapeo. Bien, y para ir terminando, 2 sujetos más, porque me quedan 2 minutos. ¿Van bien? ¿Es interesante? ¿Les copó venir o no? ¿O se encontraron con más de lo mismo? Por lo menos me ven con pelo corto, no sé. eh, Más o menos. Interesante, en los años 70, ya del 60, eh, se habla de un sujeto de conocimientos de la inteligencia, Piaget, Vygotsky y compañía. Entonces uno iba a ser sujeto como ser humano inteligente cuando puede resolver
un conflicto. Lógicamente está hablando de las capacidades cognitivas, que eso también lo vamos a ir viendo, ¿no? Porque ¿qué pasa si vos no podés resolver? Porque ahí es donde se empieza a mezclar. Ah, no pudiste resolver este ejercicio de matemática, tenés un 1. ¿Le preguntaste si el pibe comió ayer? Yo hago estas preguntas y me las hago, porque ahí se cruzan las definiciones. ¿Le preguntaste cuál es el deseo de él? Y si le importa una mierda el inglés, lo tiene que hacer porque alguien valoró dentro de un diseño curricular sentado en un escritorio que todos debemos pasar por inglés. Y si al loco le gusta el dibujo, que vaya a Bellas Artes cuando termine, pero no va a terminar porque se lleva inglés. Entonces creo que la inclusión tiene que ir más allá, a lo participativo, ¿no? Y el último, que ya termino, y esperen, no se vayan, que es este sujeto de la representación, dice Lacan, y acá viene Lacan, por primera vez, tal vez para ustedes, que es un sujeto del lenguaje, ¿sí? En donde puede, a partir del lenguaje, construir su subjetividad, en donde le vamos a dar el valor a lo que nos dice, pero también sabiendo que algo está ocultando. Así que Dani, no me cuentes más nada porque sé que de ese significante verdadero hay una mentira. Detrás de ahí me estás mintiendo.